encuentran ya en nuestros estudios la congresista Marisol Pérez Tello y Alejandro Aguinaga de Fuerza 2011. Buenos días a ambos, gracias por venir. Buenos días. Quería empezar por el desmadre que se ha armado en la bancada oficialista con estas renuncias tan bulliciosas. El día de ayer se oficializó la cuarta salida del congresista Coa y bueno, lo que está pasando en el Congreso es preocupante, no solamente por esta mesa directiva está resultando un dolor de cabeza, no se sabe finalmente cómo se va a resolver. Marisol, ¿qué consecuencias podría tener esta crisis en la bancada y esta demora en la mesa directiva? Yo creo que voy a empezar por la última pregunta. En la mesa directiva van a tener que hacer un esfuerzo de concertación y eso me parece importante. Yo creo que el pretender imponer una mesa por tener una mayoría en el Congreso no es sano. Y es lo que se ha venido haciendo con una serie de proyectos de ley que no generaban consenso, que podían ser mejorados, en los que el debate en el Pleno no tenía ningún sentido porque ya habían tomado una posición y no se escuchaban, y no nos escuchábamos. No es sano ni bueno para una democracia. O sea, creo que a nivel de mesa directiva lo que va a hacer es un esfuerzo por encontrar consensos y buscar el presidente, el equipo, porque la mesa directiva es un equipo, que pueda representar al conjunto y que nos permita tener una agenda en el Parlamento, tener temas que puedan ser debatidos a nivel nacional con predictibilidad, poder discutir si van a haber modificaciones a nivel de educación o a nivel de salud y no estar discutiendo sobre la coyuntura y legislando. No hay producción legislativa importante en este año, ¿no? La ley de consulta previa, algunas normas, ayer la Convención contra la Desaparición Forzada y algunas medidas puntuales, pero digamos, no grandes reformas a partir del legislativo porque no hay una agenda con un debate nacional. O sea que a nivel de mesa directiva creo que los obliga a ser conscientes de la necesidad de conversar y de llegar a acuerdos entre todas las bancadas. Y con relación al desorden interno, yo creo que no ha hecho otra cosa más que sincerar algo que todos sabíamos. Y es que no toda la bancada de Gana Perú o del Partido Nacionalista estuvo de acuerdo con la hoja de ruta. Ellos fueron elegidos con un discurso, desde mi perspectiva, contrario al crecimiento y al desarrollo, en una primera vuelta representando un 30% de la población, y ahí están representados ese 30% de la población. Muchos de ellos adoptaron la hoja de ruta como llanta y muchos no, porque su discurso, no sé, Rimarachín, digamos, fue el primero en ponerlo en evidencia, ¿no? O sea, mi discurso no es el que estoy ahora teniendo en el Congreso, entonces tienen una exigencia de la población que los llevó a ganar. Si tú escuchas las declaraciones del propio Ollantaytamala Espinar, son las declaraciones que hoy tiene Coa y que hoy tiene Verónica Mendoza. ¿Eso debería preocuparnos? Yo creo que no. Yo creo que si el presidente Humala tuviera la actitud que todos esperamos de enfrentar esto y no de estar viajando por todo el mundo, cosa que me parece perfecto que la haga con su plata cuando termine su presidencia, pero ahora creo que cuando tiene que cumplir labores de representación a nivel internacional, hay momentos en los cuales eso puede ser reemplazado. ¿Te parece, ¿no?, una frivolidad que se vaya de viaje? Me parece innecesario, ¿no? No lo voy a calificar como frivolidad porque representar al Perú siempre es un honor, pero si vas a ir a ver, por ejemplo, a la OIT, el tema de consulta previa, quien conoce el tema es el viceministro de Interculturalidad. Sabe los avances, sabe las dificultades, sabe los retrocesos. Si vas a ir a ver el tema del aumento salarial, que vaya el ministro de Trabajo. Viaja para saludar, si tú quieres, a Melker, ya. No me parece el momento, porque va a continuar ahí y podría pasar el proceso de Espinar y de Cajamarca, que son tan delicados, y además estamos a puertas de una transformación en el país, digamos, es demasiado ambicioso, pero a cambio vamos a cambiar el poder legislativo, necesitamos estabilizarlo, y él es el líder de su bancada. Él es el líder de esa bancada que debiera de tener un mensaje de unidad que él no ha dado. Entonces, yo sí creo que no era el momento de hacer un viaje de tantos días, que no había necesidad, que sin que el país dejara de estar representado, él podía haber jugado otro rol. Me parecería mucho más importante su participación, por ejemplo, en Río +20, mucho más trascendente para la vida del país en temas medioambientales. Pero aún en ese lugar no es necesario, porque se representa al Estado. El congresista Aguinaga me está haciendo señas. Por favor, congresista. Me está haciendo así. Está ahí duro, congresista. Te han vacunado con aguja de vitrola. Te han vacunado con aguja de vitrola. No, mi querido doctor. Está muy buena esa. Es que es médico. Bueno, ayer estuvo aquí la lideresa de su movimiento y le ha dado un espaldarazo a Valdés, ha dicho que le parece una persona transparente, que está haciendo las cosas bien, y diera la sensación de que hay ahí, si no un conato de romance entre Fuerza 2011 y el Ejecutivo, por lo menos un intercambio de piropos. Es cierto. ¿Es cierto? Mira, acá hay una... Escuchando lo que señalaba Marisol,
con relación a la bancada, con relación a la mesa directiva, con relación a lo que viene pasando en el país, hay una doble moral e inconsecuencia. Porque esta gente que se escinde y que sale de la bancada de Gana Perú, conjuntamente con algunos presidentes regionales y algunos operadores regionales, votaron por la hoja de ruta. Entonces, ¿qué le están diciendo al pueblo? Que mienta el presidente, por eso es que tiene una doble moral. Que mienta el presidente, entonces no hubieran elegido al presidente pues con la hoja de ruta. ¿Por qué se hicieron elegir para después salirse? O sea, ¿estaban proponiendo acaso una mentira? He ahí la inconsecuencia. Y con relación a la actuación en sí del presidente, vemos que hay falta de comunicación y de ubicación. Porque, por ejemplo, a la población le cae muy mal, se frustra, hay frustración y decepción también. ¿Por qué? El presidente, en lugar de estar al interior del país, ir a Cajamarca, ver cómo puede solucionar, ir a Cusco, donde tenía 5 congresistas y se le han salido, sin embargo, prioriza ir a La Videna y al estadio. Entonces la población dice, caramba, este señor está convirtiendo a la marginalidad en algo central. Los programas sociales no funcionan. Eso es totalmente cierto. Estamos a un año y lo único que hemos escuchado a la ministra decir, estamos evaluando, estamos estudiando. Momento. Acá el Ejecutivo se viene a ejecutar. Si usted es un especialista en programas sociales, ya viene realmente con una propuesta clara, definida para poder mejorarlo. Pero no que se haya anunciado 2 reformas del PRONA y que ahora sale un decreto supremo donde hay la decisión o la extinción del PRONA. Por eso es ustedes que han propuesto interpelar a la ministra de Inclusión Social, la ministra Trivelli. Así es, ayer hemos visto una marcha de las madres del PRONA donde solamente se le da 2 alimentos, se les está dando arroz y aceite. En la época del presidente Fujimori se daba 6 alimentos básicos en los comedores. Bueno, arroz, aceite, lo que consideraba las proteínas, o sea, carnes o pescados, conservas, menestras, en fin, había una variedad. Entonces tampoco que vengan a decir, a tratar de encubrir las ineficiencias anulando un programa, a tratar de encubrir que una ministra justamente le echó la culpa de las muertes a las madres, como la ministra Mocha García Naranjo le echó la culpa a las madres, al siguiente día bailó sobre el dolor de los deudos y las lágrimas de los padres, y sin embargo ahora decimos el PRONA hay que anularlo, hay que suspenderlo. Eso no es posible. Ahora, hablando de interpelación, hay un ministro que está pasando piola hace buen rato, y nosotros acá lo decimos porque cada semana hay un caso que lo compromete y que lo involucra. Estoy hablando del ministro de Salud, Alberto Tejada, que acaba de inaugurar una bonita fuente, caída de agua en el ministerio, que va a quedar como su única obra, porque la verdad es que en el escándalo de los incendios en los centros de rehabilitación, que es un tema de salud mental y hay un montón de muertos, no ha aparecido. En el tema de la neumonía en Iquitos, que es un problema gravísimo que hemos reportado, no dice nada. Y ahora está un asunto también grave, los informes sobre contaminación en Espinar. Y a Tejada parece que tiene muy buenos amigos porque nadie lo toca ni con el pétalo de una rosa. Y la leucemia, y los niños que están muriendo porque no hay trasplantación en el Perú, y las marchas y los antirretrovirales de los seropositivos, y además eso es gravísimo, porque lo de los retrovirales se está manejando, cubriendo las necesidades cada 2 meses en hospitales, de manera que cuando tú preguntas te dicen ya se cubrió la necesidad, y no saben que si eso no se toma mensualmente le estás quitando años de vida a mucha gente en nuestro país cuando es responsabilidad del Estado. Doctor Aguinaldo, usted ha sido ministro de Salud. Como diría Vallejo, señor ministro de Salud, ¿qué hacer? Se apuró innecesariamente una descentralización en la época de Toledo, que no es sino una departamentalización, porque constitucionalmente la descentralización territorialmente es la unión de varias regiones, de varios territorios que sean afines, ¿no es así? Entonces, y se transfirieron muchas competencias. Tenemos que el ministro de Salud es ministro prácticamente de Lima. Allí, sin haber hecho contratos de gestión para que justamente se puedan sacar adelante situaciones y si en caso las regiones no cumplen, revertir estos recursos al nivel central. Ayer conversaba con gente de Iquitos, hay leptospira. ¿Te das cuenta? Y los gobiernos regionales que tienen su director o su ministro regional de salud prácticamente están allí impávidos. No solamente tenemos las muertes de neumonía en Iquitos, tenemos las muertes por friaje que ha habido en la zona de Puno. Bueno, las muertes
que ha habido en todas estas comunidades terapéuticas. Entonces prácticamente hemos labrado un camino de cruces innecesariamente para el país. Ahí se tiene que retomar con energía y con conocimiento sectorial. Todos le justamente enrostran toda esta al situación. gobierno las muertes por conflictos sociales. Ok, son escandalosos, son 12 ya en menos de un año. Pero las muertes en el sector salud deben llegar al centenar y nadie dice nada. Y en general prácticamente estamos ante la presencia de un Nerón, porque hay incendios por todos lados con muertes. Mira, las comunidades terapéuticas, más de 50 muertes. Y la salud mental en el Perú no existe, no hay ningún programa. ¿Cuál es el programa el programa nacional de salud? No existe. ¿Cuál es el programa de salud pública? No hay. No existe. Pero además Beto, con silencio, porque en este caso de Espinar, el informe sí había sido emitido por el Ministerio de Salud. Entonces, independientemente de que estemos de acuerdo o no con el remisión del informe de salud Espinar, sí es verdad, y lo conversábamos ayer con Alejandro, que por lo menos en una pileta en Huanuguano, el nivel de arsénico es el doble de lo que establece la OMS. Por lo menos el ministro ha podido salir y decir, bueno, ya se trasladaron en estos 2 años las competencias al gobierno regional del Cusco, vamos a evaluar qué cosa está pasando, pero te das cuenta que no hay una palabra, pero es la lógica del Ejecutivo, o sea, no solamente del Ministro de Salud. En general, las dudas surgen y no pasa nada, nadie las absuelve. Las importantes, estamos en la cosa chica, pero las importantes, las que le importan al país, independientemente de que yo esté totalmente en contra de la violencia de Cajamarca y de la violencia de Cusco, pueden haber demandas de la población que deberían de ser atendidas, sobre todo cuando podrían haber niños en la pileta de un colegio que están bebiendo agua arsénico, pero no se dice nada y claro, espantados por la conducta de Santos y la conducta del alcalde de Espinar, En Moyohuanca. cuestionamos su condición de autoridades y nos olvidamos que detrás hay una población que está siendo manipulada, que debiéramos atender. Bien, ahora, en el tema de Cajamarca se ha barajado la posibilidad de denunciar a Gregorio Santos, el presidente regional, por el delito de apología a la rebelión. ¿Cómo les suena esta posibilidad? ¿Será la solución, Alejandro? La solución es un diálogo, la solución es desarrollo. Entonces, este presidente regional, es cierto, según los ha hecho una apología de la rebelión, pero su constante es la violencia. O sea, el Perú no quiere violencia. Y esa es la conducta permanente que tiene este señor, aunado a una serie de ineficiencias, porque tendría que estar conduciendo la región, y lo vemos prácticamente en las calles generando violencia, usando recursos de la región para desarrollo, y demostrado por Contraloría para poder movilizar gente. Beto, la gente no viene sola a pie, tienes que movilizarla. Entonces, está usando esos recursos, está generando violencia, a este señor se le junta ineficiencia, en realidad está configurado de una serie de debilidades y ninguna fortaleza, lo cual es una pena para una región que en estos momentos entramos en temporada alta y están programados muchos miles de turistas de esta gran industria sin chimeneas para el Perú, que están anulando y no van a venir a Cajamarca justamente por las situaciones perversamente generadas por este señor que no debería permanecer en el cargo. Además, Marisol, diera la impresión de que a los presidentes regionales se está dando más importancia y más peso del que realmente tienen, porque ahora resulta que Santos dicta la agenda nacional, Gregorio Santos se pone de tú a voz con el primer ministro y, perdón, Gregorio Santos es una autoridad regional, el país es mucho más grande que eso. Pero por supuesto, con un agravante, Beto, este discurso violentista, recalcitrante, de no a la minería, es un discurso que nosotros conocemos, fue el discurso del candidato Humala mucho tiempo, con una gran diferencia, no fue con recursos del Estado y no era autoridad. O sea, lo grave de Santos y lo grave del alcalde es eso, que usan la condición de autoridad y aprovechan recursos y tiempo del gobierno, del Estado, en este caso de sus municipalidades, para sus propios fines. Y tratan de reemplazar su ineficiencia en gestión, porque han gastado ni siquiera el 80 o el 40 o el 60% de sus presupuestos, y tratan de reemplazar esa ineficiencia en la gestión con discursos de plaza, exacerbando las necesidades de una población que ciertamente tiene problemas de agua, problemas de luz, problemas de salud. El problema en Cusco con la mina de Tintaya existe de toda la vida. Yo he vivido ahí un año, más o menos en el 89, y mi padre era médico del hospital de Tintaya. Y si no hubiera sido por Tintaya en esa época, la posta de Yauri no hubiera sido atendida. Y claro, a 4.400 metros todo eso es mucho más doloroso, porque las niñas se mueren de un resfrío.
Y es verdad que el Estado en todos estos años no ha logrado satisfacer una demanda que en muchos casos ha logrado satisfacer la mina. Y entonces se le generan a la empresa privada en este momento y a la empresa que en su momento fue pública una serie de obligaciones que corresponden al Estado. Y que con esta famosa descentralización mal hecha y mal planteada y con traslado de fondos sin traslado de conocimiento, lo que hace es no saber que tiene la culpa. Porque el ministro de Salud ciertamente ya ha trasladado competencias, pero tendría que tener una labor de supervisión o de reporte. Pues no vamos a dejar que donde las regiones que están dirigidas por un ineficiente, la gente se muera de hambre o no puede estudiar. Entonces, hay que repensar un poco el proceso de regionalización y descentralización sin por supuesto minarlo, pero hay que repensarlo. No todos se quejan del SNIP, entonces hay que capacitarlo. No sé, el Ministerio de Economía, que era nuestra propuesta, podría descentralizar un poco servicios y apoyar el tema del SNIP inicialmente, ¿no? A mí me parece grave que es ineficiencia, sientan la tentación las autoridades nacionales de reemplazarla por gritos y por aplausos de plaza sin importarles los 12 muertos y los muchos más que pueden haber si es que no se les mete a la cárcel, que es donde tienen que estar. Un delincuente tiene que estar en la cárcel y la autoridad no lo reviste de un velo de protección, sino que le genera una doble responsabilidad. Si no, para mí, por supuesto que sí. O sea, no debiéramos de tener miedo de victimizar. Hay que victimizarla, pero en la cárcel, ¿ya? O sea, si tú no sabes que tienes un deber con el país y que tu conducta debe alinearse a lo que establecen las leyes, entonces hay que sacarte y meterte a la cárcel. Así, para mí es clarísimo. A Gregorio Santos lo meterías a la cárcel. Pero por supuesto, y a los que queman llantas. Y yo no estoy en contra de la protesta social, pero estoy en contra de todo tipo de violencia. Más si es promovido de parte de una autoridad. Y más si se está diciendo que hay que sacar al presidente, ¿no? Además. Ya es una cosa en horario de delirante. oficina, además. O sea, con la plata del pueblo que el presidente representar. Y lo que no se dan cuenta mis hermanos de Espinar, mis hermanos de lo que está pasando en Cajamarca, es que mientras él está buscando 2014 para el 2016, ellos están olvidados y sus demandas se confunden con las necesidades de gente como él de tener un espacio político que no sea ganado con trabajo. Eso hay que decirlo. La carátula del suplemento humorístico El Otorongo del día de hoy es muy... Tranquilidad, por favor. Es muy gráfica, ¿no? Aparece Gregorio Santos en el programa Yo Soy con Adolfo Aguilar y dice, yo soy Antauro Humala, ¿no? Y en realidad, bueno, él es el nuevo gran agitador, es el nuevo personaje que está generando la violencia y generando titulares a partir de... Sí, definitivamente él está con una borrachera, digamos, de presencia en la prensa que le ha hecho perder toda objetividad. Y este conjunto de gentes y el entorno que tiene, entre los cuales está este señor Saavedra, ¿no?, del MRTA, terrorista del MRTA, que no tienen pues ninguna identificación con el desarrollo del pueblo. No se están dando cuenta que le están metiendo una puñalada al corazón a donde tenemos más ingresos, que es la minería. El 70% de las exportaciones peruanas, de los ingresos por exportaciones, es la minería. Y de allí salen los recursos para que ellos, gerenciándolos bien, logren un desarrollo. Es más, no solamente por todas estas ONGs que le ganaron justamente al Congreso cuando dictó la ley de la APSI para que puedan rendir cuentas de cuáles son sus fuentes de financiamiento y cómo gastan y cuáles son los proyectos, cuáles son sus planillas, se declaró inconstitucional porque era una herramienta para saber qué hacen y dónde están. Pero pasó porque era una propuesta fujimorista, dijeron que era inconstitucional. Y no se dan cuenta que hay muchos países concurrentes del Perú que pagan a todos estos señores para ellos aprovechar esta situación de parálisis nuestra y vender justamente sus productos mineros y nosotros comenzar la ruta del empobrecimiento, nuevamente la ruta del subdesarrollo. Bien, nosotros vamos a hacer una pausa para tomar un poquito de agua de azar, luego el primer temblor al aire que nos ha tocado. Yo salgo como pavo sin cabeza normalmente y he estado muy controlada. Hay que alabar la serenidad de la que hemos hecho gala esta mañana. Regresamos, amigos. Ocho y un minuto de la mañana y seguimos conversando con los congresistas Marisol Pérez Tello de Alianza por el Gran Cambio y Alejandro Aguinaga de Fuerza 2011, ya recuperados del susto, ¿no? Hemos recuperado la compostura. Parece que ha sido fuertecito el temblor, pero acá, como esta es una estructura, es una fortaleza
blindada, ¿no? No nos pasa nada, solamente Alejandro que tiene un reflector encima. Ah. A los demás vamos a salir ilesos. Bueno, en el tema del viaje del presidente Humala, más allá de si es o no conveniente, creo que hay un problema central que es la comunicación, las políticas de comunicación del gobierno, las maneras que tiene para llegar a la gente. Ollanta Humala no habla, eventualmente tuitea, y la población que tiene Twitter es un porcentaje realmente bajo. Lo que estamos creyendo es que el gobierno habla solo con los tuiteros, habla solo con la gente que tiene internet. ¿Cuál es la que ven ustedes y cuáles son sus falencias? Yo creo que hace bien en no hablar, digamos, verborreicamente a otros estilos, ¿no? Porque, ¿de quién hablas? De nadie en particular y de muchos en general. Sí, o sea, este estilo de hablar todos los días desgasta mucho una imagen presidencial, ¿no? Le quita mucha seriedad. Y hay modelos en América Latina, en Venezuela, muy cerca, y en otros países. Y en el nuestro también. Pero yo creo que sus silencios en los temas importantes se marcaron desde el viaje de su hermano. En los temas políticos, él se ha quedado callado y usa la plaza pública para dar mensajes indirectos. Cuando el problema se debiera de enfrentar, yo solo le reconozco haber enfrentado un problema de manera oportuna, que es el peritaje sobre Conga. Es el único momento en el cual creo que no ha permitido la especulación. Sale el peritaje y en menos de media hora él se sienta y dice cuál es la posición respecto a ese peritaje y cómo va a ser valorado. Con lo cual se terminó ese debate. En todos los demás temas ha dejado que pase una semana, 4, 5, 6 días, que en muchos casos se desgaste la figura presidencial y con eso se desestabiliza el gobierno, como en el caso de su hermano, cuando lo trasladaron de penal, ¿no? Entonces, esto no lo maneja con oportunidad. Y el viaje es una característica más de esta forma como él enfrenta la política, ¿no? Valdés es un operador al que hoy todos dicen, pero Valdés representa una política de gobierno. O sea, no podemos echar la culpa al premier por hacer lo que le dice el presidente. O sea, ahí habría que responder todas estas especulaciones que hay en torno a Valdés y respaldarlo desde la figura presidencial. Yo creo que esto le va a pasar la factura y nos hace daño como país vivir especulando en torno a coyunturas que podrían zanjarse y pasar a los temas de debate nacional importantes. Ahora, la gran comunicadora es Nadine, porque Nadine ha salido de una facultad de comunicaciones y porque tiene una facultad para hacerlo. Sin embargo, no es solo comunicadora. El premier Valdés nos ha dicho acá que la señora Heredia hace un gran trabajo en el Ejecutivo. Alejandro, ¿tú estás de acuerdo con eso? Ella no es miembro del Ejecutivo. La Sí, primera claro. dama es un cargo honorífico. Y acuérdate, Beto, que también Xiomi Lerner dijo que ella participaba en los consejos de ministros. Entonces, nosotros nos sorprendimos. ¿En calidad de qué? Que el primer ministro reconozca. Entonces, no sabemos si de oidora o participa en algunos trabajos multisectoriales con quienes dirigen los sectores. Entonces, eso llama tremendamente la atención. Es cierto que comunica momentos en el Twitter, pero que en general el presidente no comunica. No comunica y tiene un don de la desubicación. Porque mira tú, está en Colombia y pasa el problema de los mineros, ¿no es así? Inclusive se dice que lo esperan para hacer el último boquete para que abra los programas de las 7 de la mañana. Va a otro viaje, pasa los muertos del BRAE y encima se comunica mal, no se comunica, no es operación impecable. ¿Por qué? Porque los medios que están adscritos al Estado, que son el Canal 7 y el peruano, ya se han vuelto pues uno inleíble y el otro inmirable, porque se ha juntado ahí una pléyade de áulicos y de corifeos que lógicamente por salud mental, ya que tocas el tema de salud mental, tiene que cambiar rápidamente de canal porque ya son insoportables, porque no demuestran ningún nivel profesional. Ni siquiera una impresión de objetividad. No es cierto, tú has visto, es una cosa ya, digamos, que te da arcadas. Si lo vas a ver, tendrías que inyectarte un Primperam. Entonces, es penoso que gente se preste a esta situación y el peruano realmente justamente se sirve para atacar a los que son miembros de la oposición cuando esa no es su misión.
Bueno, subestiman la inteligencia del televidente, porque usar el canal de todos los peruanos como un instrumento de propaganda es algo que se ha combatido siempre. Ahora nadie lo dice, ¿no? Nadie lo critica, es como que... Y además en el presupuesto se lo dijimos a la primera ministra de la Cultura, a la señora Susana Vaca. Ellos en conservación de monumentos a nivel nacional, creo que es importante, para mucha gente viene acá a hacer un turismo arqueológico, habían consignado 10 millones de soles, pero para el Canal 7 habían puesto 70. ¿Para qué? Sí, pues. ¿Para que le des trabajo a toda esta caterva de incompetentes? Por favor. En el Congreso se han barajado algunos nombres para la presidencia, nombres del oficialismo, como la ministra de la Mujer, es una de las cartas, Ana Jara, que entiendo no quiere o prefiere no dejar su portafolio aún. Y el otro es Víctor Isla. ¿Quién es Víctor Isla? No sabemos mucho de él. Apareció el día de la reunión de alto nivel entre el presidente y Alejandro Toledo. Él y Otárola estuvieron ahí en muy elegantes blue jeans, ahora que a los periodistas nos obligan a ir interno. Pero no sabemos nada de Víctor Isla. ¿Cuáles son sus pergaminos? ¿Cuáles son sus credenciales? Yo no lo conozco, yo sé que Víctor viene de lo he conocido ahora en la subcomisión de acusaciones constitucionales, donde es parte de los representantes de Gana Perú, y entiendo que viene del quinquenio anterior, es decir, tiene una experiencia parlamentaria. Te digo con toda honestidad y sin descalificarlo en otros aspectos, que no es un hombre que haya generado concepto. Está haciendo su trabajo probablemente, pero que no está integrado con las bancadas, ¿no? Ese esfuerzo de distinguir nuestras posiciones políticas, yo puedo tener con Alejandro en muchas posiciones políticas una posición distinta al respeto, lo que permite que podamos buscar consensos para el país, y creo que eso es necesario, ¿no? Lo que yo no consigo, que lo dijo ayer Yehude con bastante claridad, es que se insulten y se griten y que minutos más tarde no haya pasado absolutamente nada. Entonces yo creo que Víctor, siendo una carta aparentemente para la mesa directiva, tendría pues que representar el conjunto, ¿no? Y no sé si lo logre de acá a julio. Nosotros en mi bancada hemos decidido tocar el tema en julio. Y dedicarnos a cerrar bien la legislatura y a terminar nuestros grupos de trabajo y a terminar los proyectos de ley que pensamos que deben ser aprobados, y preocuparnos de este tema recién en la primera semana de julio, porque todavía van a haber 20 días más para definir el tema. Algo que es evidente y que preocupa a Alejandro es la falta de cuadros. El propio primer ministro ha confesado que les han faltado negociadores, que les han faltado mediadores, que les falta gente con capacidad de gestión, hablando del Ejecutivo. Y en el Legislativo tenemos dos nombres solitarios y no hay más. Pareciera que tienen un problema de personal. Está claro, efectivamente no tienen cuadros. Era muy fácil ser una oposición extrema, violentista, sin haber formado cuadros en la óptica de querer ser gobierno, ¿no es así? Un poco que lo ha sorprendido esta situación, y que hidalgamente pues el primer ministro lo reconoce, y que hay que darle solución por la gobernabilidad. Por eso es que nosotros pensamos que el Parlamento, estando en manos de oposición, que tiene cuadros importantes, estoy seguro que no solamente va a generar un equilibrio de poderes, sino que va a ayudar mucho a la gobernabilidad. El día de hoy, el presidente Alan García acude a la mega comisión, ¿no? Que seguimos preguntándonos por qué es mega. Tal vez por la talla de ropa del presidente. En ambos sentidos. La talla hacia arriba y claro, también. Algunos bromeaban con el temblor, ¿no? En fin. ¿Qué va a pasar ahí? Es decir, los hallazgos no han sido lo espectaculares que todos esperaban, pese a los esfuerzos de la prensa oficialista por inflar un poco el tema. La verdad es que lo que se ha encontrado es precisamente el escándalo Watergate. Yo creo que es más que eso, Beto. Creo que, y lo digo sin procurar defender al gobierno aprista, o sea, estoy procurando ser sumamente justa, ¿no? Han habido denuncias a ministros del APRA, que no puedo mencionar porque está viéndose en la subcomisión de acusaciones constitucionales, que tienen un sabor a persecución que no es correcto.
Y hoy en la megacomisión, desde su composición, y nosotros lo dijimos en su momento en el Pleno, tú no puedes abrir una investigación para ver qué encuentras. O sea, yo sospecho que acá hay una corrupción impresionante. Todos sabemos que en el país hay corrupción, que es una manera como nos hemos conducido en los últimos 15 años, está criollada, utilizada para ahorrar tiempo y plata rápidamente, que tenemos que corregir y combatir, pero lo que no puedes hacer es investigar a ver qué encuentras sin pistas, ¿no? O sea, tienen un año en el que han abierto una investigación a los colegios emblemáticos, pero podrían haber, por ejemplo, abierto una página para recibir denuncias y en función de eso comenzar una investigación puntual en determinados temas. Piden información que no se sabe hacia dónde apunta y que en muchos casos está afectando contra instituciones. Te voy a hablar de una concretamente, que es la Universidad de San Martín, donde yo soy profesor y donde soy alumna egresada. O sea, yo sí creo que se deben hacer investigaciones profundas. Sí creo que cuando hay indicios de corrupción en un caso determinado, uno debe someterse a la investigación porque es la única forma de salvar su honra y su honor. Lo que no creo es que debas utilizar una comisión del Congreso para ver qué encuentras. No me parece serio. La forma como se concibe la comisión es una fórmula abierta, en la cual se dice claramente, investíguese todo. Con lo cual, no se puede investigar. La posibilidad es que no encuentres nada, pero que en el camino dañes honras y alejes a la poca gente que existe, que quiere entrar a hacer política de verdad, a hacer las cosas bien, sacrificando familia, tiempo y todo, ¿no? Si a Javier Descanseco se le dejaba presidir esa comisión, que parece que era uno de sus más caros anhelos, no hubiera pasado todo lo que ha pasado en la bancada oficialista. Él estaría muy ocupado investigando a Alan y no se hubiera producido este cisma espantoso. Así es. Ahora, esta comisión investigadora del gobierno aprista, por reglamento, las sesiones son reservadas. Entonces, ha tenido una serie de inconductas filtrando preinformes. O sea, eso indica una direccionalidad perversa. Nosotros no sabemos realmente a qué están llegando porque son sesiones reservadas. No han tenido el equilibrio de que el equipo técnico esté formado justamente por representantes de los diferentes partidos. Han hecho un equipo técnico propio que le quita pues justamente lo que nosotros queremos es el equilibrio. Y por la experiencia que ha vivido el fujimorismo, nosotros reafirmamos la posición que debe haber justamente un equilibrio de la justicia, un debido proceso y una presunción de inocencia. Tenemos que rechazar que el procurador anticorrupción salga a señalar sin autorización de su ministro que él coordina con la mega comisión. Eso ya la mancha. Hemos leído en la página web del Diario del Comercio que los renunciantes a Gana Perú van a ser obviamente retirados de las comisiones, pero los reemplazos son alarmantes. Rosa Mavila, en la Comisión de la Mujer, va a ser reemplazada nada menos que por la robacable, Celia Anicama, ¿no? Y en los otros casos, los reemplazantes van a ser Omar Chejade, en la Comisión de Economía, ¿no? Reemplazando a Javier Descanseco. Amado Romero, el Comeoro, también va a ser uno de los reemplazantes en el caso de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos. Y Medio Ambiente. Y Medio Ambiente, ¿no? Reemplazando a la congresista Mendoza, que es una congresista bastante seria, interesante, inteligente, más allá de sus posiciones ideológicas. Estos son los cuadros, es decir, la banca de la bancada, la banca de suplentes, es poco menos que inelegible. No, pero además con un agravante de veto. Yo respeto las decisiones internas de cada bancada, pero nosotros teníamos grupos de trabajo. Yo estaba en 2 grupos de trabajo. Grupo de trabajo con gente vinculada. De hecho, con Verónica Mendoza, en la Comisión de Pueblos. Una en la que teníamos que viajar hoy día a Andoas, hacer un estudio sobre 4 cuencas y el impacto que ha habido a nivel de pasivos ambientales con la OPSI cuando traspasa a Plus Petrol. Una serie de pueblos indígenas que están afectados, entre comillas, o que por lo menos señalan estar afectados. Y vamos a viajar el día de hoy. Y evidentemente, al haberla separado de la comisión, nos hemos quedado sin el quórum necesario y sin el financiamiento para que viajen los asesores de la congresista Verónica Mendoza. Yo puedo discrepar con ella de sus posiciones, pero creo que si estamos a 2 semanas de que termine la legislatura y se han hecho trabajos serios de por lo menos 6 meses de investigación, tú no puedes simplemente al final decirle al pueblo de Andoas y decirle a quienes esperaban hoy día que los congresistas por lo menos nos escucharan, ¿sabes qué? Mira, ahí se han peleado, pues entonces se paró el pelo.
Oye, también estaba en un grupo conmigo para la implementación de la ley de consulta previa a nivel de legislativo. Y teníamos que presentar el informe el día martes. Y pretenden que en este grupo de trabajo ingrese Amado Romero, que además tiene una posición en contra de formalizar la minería, en contra del medio ambiente. Yo creo que no lo voy a calificar, ya tuvo su sanción. Pero yo no me siento cómoda trabajando con una persona que ya sé que tiene una posición en contra del medio ambiente. Estando además en una comisión en la que necesitamos estar todos juntos. Sí creo que se han equivocado. Creo que Verónica va a regresar a la Comisión de Pueblos Indígenas porque por reglamento ella tiene que pertenecer por lo menos a una comisión. Javier Descanseco acababa de terminar un informe de 6 meses con 12 mesas de trabajo para reformar el sistema electoral. Yo creo que esta sanción política interna podría esperar 2 semanas y no caer en esta sensación de sanción pública, si tú quieres, o de humillación pública que me parece que tendrán ellos que valorar. Pero además porque más allá de las posiciones ideológicas y de que sean o no calificados como radicales, hay una diferencia abismal en capacidad, en inteligencia, en formación, en preparación, en experiencia, entre Javier Descanseco y el Comeoro, por el amor de Dios, entre la Robacable y Rosa Mavila. Me parece que es ofensiva la comparación. Es que ese es el objetivo. Definitivamente, ¿no? Son situaciones reactivas más que proactivas, porque nada costaba ser magnánimos y dejar que se concluya la legislatura en 2 semanas y tener los informes. Ahí hay informes también que estaba trabajando Descanseco en la Comisión de Presupuesto sobre la evaluación de los programas sociales y que en el primer preinforme pues se ve que no se ha hecho nada realmente. Se ha pasado el año, hemos estado mucho floro, pero poco resultado, ¿no? Una última pregunta. Nos ha ganado. En este gobierno ha sido el primero en el que hemos visto que dentro del Palacio de Gobierno fusionan 2 despachos que casi trabajan mano a mano, ¿no? Está la presidencia del Consejo de Ministros, que antes estaba en Miraflores, ahora está dentro del Palacio de Gobierno, y también el despacho de la primera dama, que de acuerdo a lo que los 2 últimos primer ministros nos han dicho, viene a ser casi parte del Ejecutivo. ¿Qué señales deberíamos leer o descifrar de esta nueva organización? Y también, ¿qué oficina ocupará el asesor Villafuerte, que parece que cada vez tiene mayor influencia? Él debe estar en el escritorio al lado, me imagino. Bueno, ya que está de moda la comida chatarra, y lo señaló ayer nuestra lideresa, ese es el combo. Ese es el combo. El Perú, en lugar de elegir un presidente, pues eligió un combo que está pero es un combo de más de 2, o sea, no solamente trae papas y gaseosas, parece que trae más cosas. También de la ensalada, y porque la mezcla de varias cosas. Feliz, ¿no? Entonces, esa es fatalmente para el país la composición de este combo, y las consecuencias son las que tú ves. Evalúa un año de gestión y ahí tienes las consecuencias del combo. Además, lo preocupante es que se habló en un momento del asesor Villafuerte, pero ya es como que pasó la ola y ahí sigue, no tiene un cargo, es un poco una especie de aprendiz de Montesinos, salvando las distancias, ¿no? Claramente. Sí, en realidad, yo siento que es parte del problema, es que el liderazgo de Ollanta no puede ser compartido. El Perú, no yo, eligió un presidente, que es nuestro ahora, pero ese presidente es él. Y las demás personas que lo rodean debieran de responder a una claridad, a una visión de país conjunta, ciertamente, a la que creo que no responden, ¿no? Entonces a mí me parece que hay mucho tirijale. Y respecto a la primera dama, yo he señalado que ella tiene que saber que es el esposo del presidente. Yo felicito su visión familiar, pero nadie la eligió para dirigir los destinos del país. Entonces la eligió Ollanta para ser su esposa y yo la felicito, está cumpliendo un buen rol, pero hasta ahí nada más. Quiero, además, felicitar algo que sí ha hecho el gobierno y que el Pleno ha aprobado ayer por unanimidad, que es la Convención contra la Desaparición Forzada. Perdóname que salga del tema, pero me parece importante mencionarlo. Hay 2 avances en materia legislativa que el Pleno ha logrado hacer por unanimidad y yo creo que eso hay que valorarlo. Una fue la ley de consulta previa, que digamos en su proceso de implementación en el Ejecutivo ha tenido algunos accidentes, y otra es la la ratificación de la Convención contra la Desaparición Forzada, en una señal de que nunca más vamos a aceptar ese tipo de métodos en el Perú, pero además, lo conversábamos ayer en el Pleno, porque reconoce que quienes pueden cometer desaparición forzada no son solo los agentes del Estado o quienes actúan con su aquiescencia o tolerancia, sino también
otras personas y el Estado tiene la obligación de investigar. Y en el caso particular de Perú serían los terroristas, por ejemplo, con los niños desaparecidos durante todos estos años, que luego ellos se enrolan y convierten o a quienes les lavan el cerebro. Entonces creo que es importante que en medio de toda esta locura nos demos cuenta que en el Congreso se pueden hacer cosas importantes por el país cuando estamos todos juntos enfocados en el Perú y no en estas coyunturas generadas por los errores y la ineficiencia del Ejecutivo. Alejandro, no haremos aquí un minuto de silencio por ninguna razón. Ayer, ¿qué pasó con ese minuto de silencio prematuro por unas víctimas que todavía no sabemos si son víctimas? Así es, y después felizmente se pidió disculpas, se generó una situación innecesaria. Con relación a lo que señala María, sí tengo que decir que los derechos humanos los tenemos todos, ¿es así? No, los derechos humanos no es como lo que ha venido aconteciendo de manera perversa hacia el Perú, a través de cortes ideologizadas y corruptas, y yo lo señalo y asumo esta posición, cortes ideologizadas y corruptas que a través de ONGs... ¿A qué cortes te refieres? A la Corte de San José y a la CIDH, ¿Son a la corruptas? Comisión Así es, ¿Por qué porque son corruptas? a través de ONGs lo único que han hecho es hacerse pagar indemnizaciones para los terroristas, y sin embargo para los miembros de las Fuerzas Armadas, para los deudos, para las viudas, para los impedidos, no ha habido nada. Estas Fuerzas Armadas que están paralizadas y que muchas veces no pueden combatir con el ánimo suficiente porque saben que después de ello le vienen pues los juicios, los encarcelamientos, porque le señalan terroristas. El Perú no debe nunca más someterse a esta situación, reitero, perversas para el país. Se han repartido en indemnizaciones y las últimas que mereció la caída del señor Eguiguren, ministro de Justicia, fue cuando presupuestó y se aprobó en el presupuesto indemnizaciones a los terroristas chilenos del MRTA, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había sacado una resolución que teníamos que pagarles porque les habíamos hecho daño moral. El Perú nunca más debe estar de rodillas ni genuflexo ante cortes ideologizadas. Eguiguren, que además está ahora como embajador en Madrid, ¿no? Y la Mocha García Naranjo, que tuvo juicios justamente por mal manejo económico en el año 93 y 92 en la Municipalidad de Lima, donde compró directamente 10 millones de soles un año y 4 otro, allí justamente le hicieron prescripción, en contraposición con lo que señala su bancada, que pedían imprescriptibilidad de los delitos, y donde no actuó, lógicamente suelta. Sería coherente que paralelamente a las renuncias de Díaz Canseco y Mavila se hubieran producido las renuncias de Eguiguren, de Mocha García Naranjo y de todos los embajadores que son de la misma tendencia, ¿no? Pero eso sería en la gente que tiene principios, ¿no es cierto? Tiene principios, tiene honorabilidad, pero ahí ¿por qué no se han ido? Marisol me está diciendo, Beto, me meto. Y ya nos ha ganado el tiempo. 10 segundos. 10 segundos. No coincido con la posición que tiene Alejandro frente a la Corte y la Comisión. Creo que el hecho de que se haya sancionado al Estado peruano por hechos cometidos durante el gobierno del fujimorismo no puede ser que no ceguemos a las cosas positivas que se han hecho por el país y por el continente. La Corte y la Comisión sancionan estados cuando se exceden en el uso del poder. Y hay que aceptar, y al fujimorismo le haría mucho bien, aceptar que aun cuando se hicieron muchas cosas bien, se violaron derechos humanos con silencios que podrían haber significado complicidad. Pero el día que se asuma esa responsabilidad, el fujimorismo tendrá posibilidades en el Perú. Pero el Perú mientras eso no suceda, muchas personas que pueden estar a gusto con lo que se hizo bien, no podemos permitir que se niegue los muertos, que se niegue las víctimas y que se acepte que violando derechos humanos se puede conseguir la paz. No estoy dispuesta a pagar ese precio y no me puedo caer. El Perú no puede aceptar que haya un señor que ha sido miembro de la Corte que dirija una transnacional de reparaciones y que a cada país le manda a través de las ONG los casos para justamente hacerse pagar reparaciones. Eso tampoco quiere el país. El país quiere equilibrio, quiere justicia, quiere presunción de inocencia. Sí, el país no quiere cortes corruptas ni ideologizadas, que ahí están los hechos. La objetividad contra la subjetividad que podría señalar Marisol, pero la objetividad es que le hemos pagado 30 millones de dólares a los terroristas y no le hemos pagado nada a las Fuerzas Armadas. Cortes corruptas, la de Montesinos y Rodríguez, que hoy están presos. Bueno, está bien, pero por eso están presos. Pero justamente la otra corte está vivita y coleando por haber puesto al Perú de rodillas. Pero Venezuela y Ecuador dicen lo mismo porque se persigue la libertad de expresión que están enfrentando, ¿no? O sea, claro, los estados no aceptan que cometen errores y para eso están las cortes, para decirles serás muy poderoso, pero tienes un límite. Reafirmamos nuestra posición justamente de apoyo a la libertad de prensa y de expresión, que eso es lo que lo gana. Para eso están las cortes y los conductores estamos para decir el tiempo se acabó.